Vamos a ir a la palabra. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 8. Vamos a estar leyendo Hechos capítulo 8. Vamos a estar leyendo en el versículo 34. Aleluya. Verso 34 al 39. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén, hermano. Hechos capítulo 8, versículo 34. Dice así la palabra del Señor. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. Dejémoslo hasta ahí, el verso 38. Oyendo, hermano, en estos días, oyendo los diferentes escenarios en el mundo, escenarios de catástrofes en realidad, venía a mi mente la importancia de que la iglesia tome su verdadero rol, su verdadero papel sobre la tierra. Oímos de huracanes, oímos de terremotos, oímos de incendios, oímos de erupciones volcánicas, oímos de todo tipo de desastres. Y es en diferentes partes del mundo. Hoy estaba viendo una noticia de que el récord que ha aparecido en diferentes tiempos, el récord de huracanes al mismo tiempo, parece ser que eran 4, pero hoy parece que ya va llegando a 5. Como que cada año que pasa podemos contar y ver las catástrofes a una magnitud más elevada que en otro tiempo. Cada vez que a medida que nos vamos acercando al tiempo de la venida del Señor, también vamos viendo cómo muchas catástrofes se van aumentando en cantidad, en fuerza, en destrucción. Y al oír eso, solo viene a mi mente la importancia que como iglesia tenemos de tomar el rol que nos corresponde aquí en la tierra. Y ese rol tiene que ver con anunciar el evangelio de Jesucristo. Hoy más que nunca, viendo los diferentes escenarios de desastre, de destrucción, de muerte, de angustia, hoy más que nunca Dios quiere ver una iglesia o creyentes que tomen su rol en la tierra. Y ese rol es anunciar el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Para ver eso, yo quiero usar el texto
que habla de Felipe y de la manera especial que anunciaba el mensaje Felipe. De una manera hermosa, de una manera poderosa, de una manera usado por el Espíritu de Dios en su vida. La Biblia relata que Felipe fue llevado por el Espíritu junto a un carro de un hombre eunuco que venía de adorar a Dios, y que en su carro venía leyendo la Biblia, venía leyendo al profeta Isaías. El gran problema es que no sabía de quién estaba hablando el profeta, hasta que Felipe, guiado por el Espíritu, se sube al carro. Y entonces el eunuco le dice, él le dice: ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dijo: la verdad es que no. Me gusta lo que estoy leyendo, pero no lo entiendo. Mira, hermano, el mundo está llena de gente que quiere buscar a Dios, pero no entiende cómo. No sabe cómo. Algunos lo buscan, con todo respeto, en lugares equivocados, donde les dan otra cosa, donde les dan religiosidad, donde les dan idolatría, o donde les dan otra cosa. Hay una necesidad del ser humano de buscar a Dios, sobre todo en los tiempos que estamos viendo. Pero en este tiempo se necesitan Felipes. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Se necesitan Felipes que puedan explicarle a la gente lo que no entiende, lo que no sabe cómo lograr entenderlo y asimilarlo. Y ese es el rol que la iglesia necesita tomar hoy en día: enseñar a aquellos que no saben cómo buscar a Dios. Y entonces yo estaba viendo que en este pasaje, Felipe, que había comenzado de diácono pero que se convierte en evangelista, tenía 3 elementos que la iglesia necesita tener. Tenía 3 elementos que se movían en él de una manera especial. Y yo creo que aquellos que anhelamos hacer la obra de Dios, hacer lo que nos han dejado haciendo aquí en la tierra, también vamos a necesitar en nuestra vida. Número 1. El primer elemento que Felipe tenía en su vida es que tenía una perfecta o una excelente relación con Dios y con el Espíritu Santo. Era el Espíritu el que lo guiaba. Usted ve la historia de Felipe, y Felipe era llevado hasta, hermano, era llevado en los aires, sin haber avión. Aleluya. Sin haber globos en ese tiempo, sin haber ningún tipo de transporte aéreo. En ese tiempo no existía nada de eso. Apenas los burros, aleluya, apenas los caballos lograban llevar de un lugar a otro a las personas, pero no había manera de volar. Y sin embargo Felipe ya volaba en aquel tiempo, y volaba por el Espíritu. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Volaba Felipe, volaba por el Espíritu, pero ese vuelo no era porque él lo quería así, era porque el Espíritu, oiga esto que le voy a decir, porque al Espíritu le era necesario que Felipe hiciera la obra de Dios. No era porque Felipe tuviera cuello con Dios. No era porque Felipe tenía algún tipo de paz especial. No, es que al Espíritu le era necesario salvar al eunuco. Al Espíritu le era necesario salvar alguna ciudad. Y entonces lo llevaba a Felipe, lo llevaba volando. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que es importante la comunión con el Espíritu. Y usted diría: hermano, entonces yo me anoto si hay vuelos gratis. Aleluya. Yo me anoto porque hay vuelos gratis. No. Yo quiero hacer referencia
a la comunión que tenía Felipe con el Espíritu. De tal manera que el Espíritu lo guiaba hacia las personas correctas, que realmente necesitaban de Dios y que estaban, mire hermano, y que estaban, ¿cómo le puedo decir esto? Estaban a un paso de conocer el plan de salvación. Mire hermano, mire, qué lindo es, hermano, ir a predicarle a alguien que ya está casi listo para que acepte. ¿No le parece? Qué lindo es ir a hablarle del Señor a alguien y dice, mire, usted conoce a Jesucristo. No sé quién es porque no lo entiendo, pero le vengo a hablar de Jesucristo, acepto. Ay, hermano, qué bonito así. Qué fácil sería el evangelio, ¿ah? Usted diría, hermano, yo no me he encontrado ni uno de esos, solo me encuentro de aquellos que son duros para el evangelio. También se hallan de esos. Pero cuando uno tiene una conexión especial con el Espíritu guía. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros necesitamos ser una iglesia guiada por el Espíritu de Dios. Ya, hermano, ya no necesitamos seguir siendo guiados por la carne. Aleluya. Ya no necesitamos seguir siendo guiados por nuestra alma. Necesitamos ser guiados por Dios y por su Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñenme a algunos textos que nos van a mostrar cómo esa relación funcionaba en los creyentes. Hechos capítulo 10, versículo 19. Allí encontramos al apóstol Pedro con una relación con el Espíritu especial. Hechos capítulo 10, versículo 19. Ahí estamos, hermano. Dice, y mientras Pedro, oiga esto, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo, ¿quién? El Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Esta es la historia de cuando Pedro tiene una visión, la visión del lienzo, ¿se acuerda? Tiene una visión Pedro, le dice el Señor, mata y come, y entra en aquel pasaje donde Pedro le dice, Señor, pero yo nunca he comido cosa inmunda, y el Señor le tiene que explicar que lo que Dios santifica deja de ser inmundo. No llames inmundo lo que yo ya santifiqué. Y en esa plática, oiga eso, en esa plática estaba con el Espíritu, cuando el Espíritu le dijo, estaba meditando en la visión, y el Espíritu le dijo, he aquí te buscan 3 hombres, ve con ellos. Y usted conoce la historia, va con ellos y va a predicarle a Cornelio y a todos los que había reunido Cornelio, y se convierten. Por eso le digo, qué fácil hablarle a aquellos que ya están a un paso de convertirse. Qué fácil hablarle a aquellos en los que el Espíritu ya trabajó en el corazón. Qué fácil hablarle a aquellos que ya su corazón, hermano, está quebrantado y que solo necesitan oír una palabra de Dios y se quebrantan. Una palabra de Dios y aceptan. Una palabra de Dios y le dicen, ¿me puedo bautizar ya? Eso fue lo que le dijo el etíope, el eunuco. Le dijo a Felipe, ¿hay algo que impida que me bautice? No, bien puedes. Están listos, mire hermano, están listos para dar un paso, dar otro paso, dar otro paso. ¿Pero por qué? Porque ya los preparó el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros como iglesia, viendo todo este ambiente y todo este escenario que está a nuestro alrededor, podemos tomar 2 aptitudes. La primera es también ponernos tristes, afligidos, angustiados, o podemos seguir confiando en Dios con todo nuestro corazón
y confiando en Dios, aunque pase lo que pase a nuestro alrededor, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio y Él nos va a guardar en el día malo. Usted y yo tenemos dos opciones: o nos ponemos angustiados o afligidos, o aprendemos a confiar en Dios y manos a la obra a hacer el trabajo que Dios nos ha dejado. ¿Cuál es el trabajo que Dios le ha dejado a la iglesia? Predicar el evangelio de Jesucristo. Ese es el trabajo. No hay otro. Pero no podríamos hacer ese trabajo si no es en conexión con el Espíritu de Dios, para que el Espíritu nos esté guiando. ¿Cuántos dicen amén? Bien, veamos un versículo más. Ahí vemos entonces a Pedro con una relación con el Espíritu sumamente cercana. Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7. Aquí mostramos otro ejemplo de cómo el Espíritu les guiaba a los primeros creyentes, a los primeros apóstoles. Hechos capítulo 16, versos 6 y 7. ¿Lo tiene, hermano? Y dice: y atravesando, aleluya, Frigia, aquí me salió marcada una cosa. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, oiga esto, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, oiga, pero el Espíritu no se lo permitió. Aquí quiero que usted vea cómo el Espíritu guía, te lleva a algún lugar, te lleva con una persona específicamente, o hasta te puede decir, aquí no. Pero es dependiendo de la relación que uno tiene con Dios. Porque podría ser que Dios ya haya tomado una decisión con una persona. Dios tiene su voluntad, tiene su señorío, su soberanía. Y según la Biblia hay gente a la cual inclusive Dios ya pudo haber sentenciado. Según la Biblia. Ay, hermano, y eso, bueno, acompáñenme a Romanos. Y va a ver usted en Romanos que hay gente a la que Dios desecha ahí por causa de su pecado. Ahora, ¿quiénes son esos? Eso no lo sabemos nosotros. Eso lo sabe el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Pero si lográramos tener una relación tan cercana con el Espíritu, hasta el mismo Espíritu de Dios nos pudiera decir, aquí no entres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Acompáñenme por favor. Vamos a ver, Romanos capítulo, déjeme ver aquí. Vamos a ver. Este pasaje no lo tenía aquí anotado. Es el pasaje de Romanos cuando dice que aquellos que conocieron a Dios, pero que no lo honraron, dice. Fíjense. Capítulo 1, ¿va? Vamos a ver. Capítulo 1, versículo 21. Vamos a ver, 21. Aquí está. En la versión Las Américas dice, pues aunque conocían a Dios, dice, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Oiga eso, verso 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios
incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Verso 24. Por consiguiente, dice, por lo cual también Dios, oiga esta parte, oiga esto, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces, hay gente que debido al pecado que ha ido cometiendo y no se ha querido apartar de ese pecado, a pesar de que Dios le ha hecho llamados al arrepentimiento, pero hay gente, oiga hermano, hay gente que hasta se burla de Dios por esos llamados. Yo he visto personas aferrarse tanto a su pecado que se burlan hasta de la muerte de Jesucristo. Se han subido ellos mismos a una cruz en burla por la muerte de Jesucristo, en burla por los religiosos, entre comillas, en burla por la religión de aquellos que les dice: eso que ustedes hacen, la Biblia les llama pecado. Aunque el hombre le llame derechos humanos, aunque el hombre le llame derechos de elección, aunque el hombre le llame yo soy libre en mi sexualidad y puedo decidir lo que yo quiera, el hombre tiene ese derecho, pero Dios le llama pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y ese tipo de gente al aferrarse a ese pecado y al burlarse de Dios, el Señor los puede entregar a una sentencia. Por eso no sería extraño, con una buena relación con el Espíritu, el mismo Espíritu le puede decir a uno: a este no le hables. Uy, hermano, ¿y no es eso acepción de personas? Si el Espíritu te habló, no. Lo que pasa es que hay que estar seguro que el Espíritu te habló. ¿Cuántos me están entendiendo? Que el Espíritu te habla. Ahora, para ir a evangelizar necesito que Dios me hable. Sí, necesito que Dios me hable. Pero si no oigo nada, no voy. Si ya te habló en la Biblia. Alguien me preguntó en alguna ocasión: entonces, si no oigo la voz de Dios, no salgo a evangelizar. Pero si la Biblia dice: id a todas las naciones y predicad el evangelio de Jesucristo. Ya te habló el Señor. Pero habrán casos tan especiales en los que Dios te puede hablar particularmente de alguien o de un lugar. Podría ser que el Espíritu lo haga, pero necesitamos una buena relación. Hermano, la iglesia necesita una buena relación con el Espíritu para poder hacer su trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Yo no sé si usted está interesado en una mejor relación con el Espíritu. Yo estoy interesado. A mí me sorprende ver esos pasajes de la Biblia en los que de una manera tan natural, en los que de una manera tan especial el Espíritu les hablaba a esos hombres. Es una relación muy cercana. Segundo elemento, acompáñenme a otro elemento que tenía Felipe. No podemos negar que Felipe tenía unción del Espíritu Santo. Tenía una cercanía con el Espíritu muy especial. Pero el segundo elemento que Felipe tenía es que tenía conocimiento de la palabra también. Acompáñenme por favor a Hechos capítulo 2, versículo, vamos a ver, capítulo 2, verso 37 de los Hechos. Usted recuerda que a Felipe el eunuco le dice: ¿de quién está hablando el profeta?
¿Está hablando de él mismo o está hablando de alguien más? Y Felipe, hermano, con una autoridad especial en la palabra, le dice, y le empezó a hablar desde esa escritura, le empezó a hablar del evangelio de Jesús. No dice le empezó a hablar de Isaías, no dice le empezó a hablar de los profetas, no, le empezó a hablar de Jesús, del evangelio de Jesús. En Isaías, usted recuerde que los primeros predicadores, los primeros creyentes no tenían la Biblia que nosotros tenemos, tenían solo el Antiguo Testamento y predicaban a Jesús en el Antiguo Testamento porque conocían la escritura. ¿Cuántos dicen amén? Hechos capítulo 2 verso 37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Dejémoslo hasta ahí. Este pasaje es exactamente cuando Pedro acaba de terminar de predicar y les predicó a este Jesús que ustedes desecharon, a este Jesús que ustedes lo ignoraron y no le hicieron caso. A este Jesús es el que crucificaron y Dios lo ha hecho Señor y Dios de todos nosotros. A ese es el que necesitan recibir. Y todos los judíos, hermano, cuando oyeron al apóstol Pedro, que bien dice la escritura que no era, hermano, con mucho conocimiento, con mucho estudio. La Biblia dice que eran del vulgo. Aleluya. La Biblia dice que no eran hombres sin letras, es decir, hombres no estudiados, pero con conocimiento de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A mí me encanta ese pasaje. ¿Sabe por qué? Porque le bota la excusa a un montón de gente que no quiere predicar. Vea al hermano que tiene a la par. Véalo y dígale: te botaron la excusa. Aleluya. Te botaron la excusa. Es que yo no sé qué decir. ¿Y yo qué voy a hablar? Yo no puedo predicar. Yo no puedo hablar en público. Yo no puedo decir cosas. Yo cómo voy a ir a tocar las puertas y qué voy a decirle, y yo no sé qué voy a decirle. Le botan a uno la excusa. El Espíritu del Señor le bota, porque así como el apóstol Pedro y muchos de los apóstoles que comenzaron sin letras fueron capacitados por Dios, fueron capacitados por el Espíritu. Les enseñó la palabra y les dio la autoridad y el poder para hablar con denuedo, es decir, para hablar con valentía, sin miedo, sin temores, sin vergüenza. Hablar del Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, estos aprendieron de la palabra, de lo que oyeron de Jesús y de lo que oyeron los apóstoles. Usted y yo día con día, martes, jueves, domingo, oímos mensajes y de repente en la casa oye otro mensaje. Esa palabra que usted y yo estamos aprendiendo debe de quedar grabada en el corazón y debe de quedar grabada en nuestra mente, para que cuando Dios te acerque a alguien que la necesites, tú tengas una palabra de Dios que pueda convertir el alma de esa persona. Tú puedas hablarle del Dios todopoderoso que te salvó a ti, que me salvó a mí, y que alguien necesita ser salvo por una palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces no hay excusa. Es que yo no sé, es que yo no puedo, yo no he estudiado. No es excusa. Lo que necesitamos es que el Espíritu de Dios trabaje en nuestra vida y empezar a leer la palabra y a leer la palabra, porque a mí me encanta ver que Felipe
no le habló de ninguna otra cosa más que del evangelio de Jesucristo. La iglesia no debe de tener otro mensaje. El mensaje de la iglesia es Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El mensaje de la iglesia fue Jesús en el principio. Es Jesús hoy y será Jesús hasta que Él venga por nosotros en el cielo. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. El mensaje es el mismo. No ha cambiado. No debemos dar otro mensaje. Nuestro mensaje debe de ser Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Veamos un pasaje más. Acompáñenme a un pasaje más. Y ahí mismo en Hechos capítulo 6, verso 8 al 10, aparece la predicación, los argumentos que Esteban, el primer mártir de la iglesia, el primer muerto por la causa del Señor en el período ya de la iglesia, diácono también. Mire, los diáconos deben de ser pilas con la palabra. Felipe era pilas, hermano. Era diácono y se convirtió en el primer evangelista. Esteban era diácono y se convirtió en el primer mártir. Aleluya. No sé cuál quiere ser. Dice el capítulo 6, verso 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, y disputaron con Esteban. Verso 10. Pero no podían, oiga esto, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hermano, Esteban les dio una cátedra de la Biblia a los más grandes de los fariseos, al Sanedrín, y les dio una cátedra de la Biblia. El diácono que los dejó, dice que rechinaban los dientes, hermano, cuando lo oían, porque sabían que lo que estaba diciendo estaba escrito en la Biblia. Les habló de allá de Moisés, les habló del Antiguo Testamento, hizo toda una historia de la historia bíblica, y ellos sabían que era cierto lo que estaba diciendo. Han de haber dicho, ¿y este cómo sabe esto? ¿Cuándo estudió con nosotros? Este ni estudió con nosotros, ni estudió con Gamaliel, no ha estudiado con nadie. ¿De dónde sabe tanto? Del Espíritu, de Dios. Porque el que se mete a estudiar la Biblia, guiado por Dios, guiado por el Espíritu, mira, hermano, va a aprender mucho de la palabra, porque el Espíritu es el que enseña. ¿No dice la Biblia, el Espíritu os guiará a toda verdad y a toda justicia? Necesitamos una buena relación con el Espíritu para ser guiados, pero también necesitamos ser gente conocedora de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, ya dejémonos ya de ser, ¿cómo le podríamos decir? El día de ayer, en el tema de ayer, hablamos de las 10 vírgenes. 5 vírgenes sensatas y 5 vírgenes la Biblia le llama insensatas. Las 5 se prepararon con lámpara, con aceite, y cuando su Señor vino estaban preparadas. ¿Cuántos dicen amén? Pero las insensatas, ¿cómo estaban? Dice que no tenían aceite, no se prepararon. Y dijimos, ¿cómo es que uno no se prepara? No se prepara cuando uno es negligente. No se prepara cuando uno es indiferente. No se prepara uno cuando uno tiene falta de amor. No se prepara.
¿Cuántos sabemos que Cristo viene? Usted y yo necesitamos prepararnos. Dejemos de ser negligentes en nuestra vida. Dejemos de ser indiferentes con la palabra. Dejemos hermanos, si nuestro amor se ha bajado, si nuestro amor se ha debilitado, la solución no es darle la vuelta a Dios y seguir débil o seguir con falta de amor. La solución es ir al altar de Dios y que Dios encienda el fuego del Espíritu en nosotros. La solución es decirle: Señor, yo sin ti no puedo vivir. Yo necesito que tú avives el fuego del Espíritu que está en mí. Eso es lo que le decía Pablo a Timoteo: aviva el don que está en ti. ¿Cuántos dicen amén? Eso es diligencia, avivar el fuego del Espíritu. Habrán 5 que entraron a las fiestas, pero 5 se quedaron fuera de las fiestas. Cerraron las puertas, tocaron y el Señor salió. Tuvo la cortesía de salir todavía, porque allá con Noé no le abrieron a nadie. Pero en las fiestas de bodas, el Señor abrió y le dijeron: Señor, déjanos entrar. Y Él les dijo: no los conozco, váyanse de aquí. Y volvió a cerrar la puerta. Ay, hermano, qué pena por los que se van a quedar. Sí, qué pena. Pero el Señor nos llama a prepararnos. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos llama a prepararnos. Y todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, lo que ya le comenté de las catástrofes, solo son señales de que Cristo viene pronto. Ya no podemos perder el tiempo. Ya no podemos estar negligentes. Ya no podemos estar indiferentes. Necesitamos tomar acciones y decisiones de búsqueda del Dios de los cielos. Amén. Tercer elemento, y voy a terminar. ¿Qué más necesita la iglesia? Lo mismo que tenía Felipe: una buena relación con el Espíritu, conocimiento de la palabra. Y número 3, acompáñame por favor a un texto más. Acompáñame a Hechos. Vamos a ver. Capítulo 8, versículo 37. Necesitamos aprender a tener carácter de creyente, un carácter sólido, un carácter firme, un carácter decidido por las cosas de Dios. Felipe lo tenía. Mire esto, Hechos capítulo 8, verso 37. ¿Lo tiene, hermano? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y la historia cuenta: y pararon el carro y lo bautizaron. Ahí estamos bien. Ahora, ojo con esto, por favor. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en ese ambiente? Felipe tenía un carácter bien sólido, bien templado. Se acercó para hablarle del evangelio. ¿Y crees? Sí, yo creo. Bueno, entonces, seguramente si estamos presentando el evangelio, bueno, entonces déjame orar por ti para que el Señor entre a tu corazón. ¿Y qué tal si ese le dice: y me puede bautizar ya? ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? ¿Qué hubiera hecho? Felipe tenía un carácter sólido. Busquemos agua y te bautizo ahora en el nombre de Jesús. Carácter. No hay tiempo para otra cosa. Peor si la persona está enferma, hermano, y de repente ya casi se está yendo. ¿Qué hay que hacer? Bautícelo.
Y si se ahoga, pues de todo modo ya se va a ir. No, espérense. No. Bautícelo en el nombre de Jesús. Yo he sabido de gente, he conocido gente que en los últimos momentos acepta al Señor y dice, y me puedo bautizar. Y la gente con carácter, mire, en ese momento hay que bautizarlo. Si usted conoce la palabra, entiende lo que está haciendo, pues hay que hacerlo de inmediato. No voy a decir, mire, vamos a hacer una cita para que en una semana. Se va. Con carácter. Cuando usted y yo presentamos el evangelio de Jesucristo, tenemos que tener carácter, hermano. Porque de repente al que estamos evangelizando es casi el hijo del diablo. Y si no tiene carácter, mire, de repente uno va a salir mal parado. La iglesia necesita tener un carácter sólido. La iglesia necesita tener un carácter bien establecido, bien firme. Sobre todo, hermano, entendiendo que necesitamos tener claro lo que hemos creído. Necesita tener carácter para orar por la gente que está enferma. Si en la casa hay alguien que está enfermo, ore por el enfermo. Póngale las manos y si tiene espíritu no se me va a pasar. No, usted necesita carácter. Necesita entender, hermano, que los espíritus no se meten porque usted puso la mano. Se meten si usted anda chueco. ¿Sí me estoy dando a entender? Los espíritus no se meten porque yo puse la mano y oré. Ay, se me va a meter el espíritu o algún demonio. No, se meten si yo ando mal. Si yo tengo puertas abiertas. Por eso pueden entrar. No porque oré por él. La Biblia dice que oremos por los enfermos. Así es, ¿verdad, hermano? Y estas señales seguirán a los que creen. A la iglesia que tiene carácter le siguen las señales. Y estas señales le seguirán. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios. Eso es lo que la Biblia dice. Y esa es la iglesia. Oiga esto, no quiero usar la expresión, esa es la iglesia que el mundo quiere ver, porque el mundo no quiere ver la iglesia, ni quieren ver al Cristo. El mundo no quiere ver a Cristo. El mundo lo que quiere ver es el pecado y seguir viviendo en pecado. Pero lo que el mundo necesita es una iglesia sujeta al Espíritu, con palabra de Dios y con carácter en su vida sólida, que presente el evangelio de Jesucristo sin temor, sin titubeo, sin miedo, sin vergüenza, sin nada que lo detenga. Una iglesia que anuncie su palabra, porque eso es lo que el mundo necesita. El mundo está en agonía, hermano. El mundo está agonizando, y no solo por todas las cosas que están pasando alrededor. El pecado los está matando. Literalmente los está matando, y espiritualmente también. Entonces, ¿qué necesita el mundo? Que el cuerpo de Jesús anuncie su palabra sin temor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo le leo un último pasaje y luego oramos. Hechos capítulo 4, versículo 13. Hechos 4:13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién, hermano? ¿Por qué reconocían que habían estado con Jesús?
¿Será porque los vieron? ¿Lo vieron antes con Jesús? No. Hablaban igual que Jesús. Anunciaban el mensaje igual que Jesús. Y hacían las maravillas y los milagros que Jesús hacía también. Entonces, ¿cómo van a conocernos a nosotros como hijos de Dios? ¿O cómo van a conocernos a nosotros como iglesia de Jesucristo? Porque andamos con Biblia, ya no, porque ya nadie trae. Aleluya. Hoy es puro iPhone. Hoy es puro teléfono. Hoy es pura tableta. Entonces ya de plano no van a saber. Pero ¿cómo nos van a conocer que nosotros somos hijos de Dios? Porque presentamos el mensaje igual que Jesús. Hablamos de Él. Y hablamos como Él. Y actuamos como Él. Eso es lo que el mundo necesita ver. Una iglesia que presente su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor. Yo quiero invitarle esta noche a que utilicemos bien nuestro tiempo, por favor, hermano. Si va a salir, por favor, rápido, porque cada vez que hago el llamado se me van todos. Aprovechemos bien el tiempo, hermano. Aprovechemos bien nuestro tiempo. Porque nosotros no estamos aquí por gusto en esta tierra. Nos dejaron con un plan y con un propósito. Y el mundo va a saber de Jesús por nosotros o por otros que Dios levante. Porque Él siempre se va a proveer de profeta. Él siempre se va a proveer de predicadores. Él siempre se va a proveer de mensajeros. Pero ¿qué si Él te quiere usar a ti y a mí? Dejemos los asientos espirituales y pongámonos a las órdenes de Dios para que tú seas su voz en medio del desierto, como Juan el Bautista. Una voz que clama en el desierto. El mundo es un desierto que está agonizando y que no, hermano, no se va a mejorar lo de las catástrofes. Yo le aseguro que en poco tiempo y en pocos años ya no veremos huracanes de 5. Vamos a ver huracanes de 6, de 7 quizás. Tan destructivos que van a poner al mundo en un caos. Y no solo huracanes, terremotos, incendios. Porque el mundo está agonizando. La tierra se está acercando cada día a su final. Pero bienaventurados los que ya fuimos rescatados por Jesucristo, porque nuestra alma está segura en Él. Nuestra alma está segura en Él. Tenemos un ancla en el cielo, dice la Biblia, y esa ancla es Jesucristo. Pero mientras estemos aquí, no solo nos condolamos de todo lo que está pasando en el mundo. Hagamos nuestro trabajo. Anunciemos su palabra.
Cierra tus ojos un momento. Y yo voy a llamar a aquellos que quieran acercarse a una mejor relación con el Espíritu. A decirle: Señor, aquí está mi vida. Si te sirve en algo, Señor, úsame. Señor, yo quiero ser de los que proclaman tu palabra. Yo quiero ser de los que anuncian tu evangelio. Yo quiero ser, Señor, de los que hacen su trabajo en la tierra. Aleluya. Acerquémonos a Él. Acerquémonos. Y al que te ponga al lado, háblale de Jesús. Háblale del Cristo vivo. Si has nacido de nuevo, habla del que te ha salvado. Háblale del que te rescató. El mundo está en crisis, no solo por el pecado que lo destruye, sino porque el mundo se acerca a su final. El mundo se acerca a su final. Pero bienaventurados los que hemos creído en la salvación de Jesucristo, porque nuestra alma está escondida en Cristo. Pero puede usarte mientras Él viene. Deja que Dios te use. Haz algo en el reino. Haz algo en la obra de Dios. Anuncia su palabra. Anuncia a Jesús. Aleluya. Oh, te bendecimos, Señor. Acérquese, hermano. Acérquese al Señor. Acérquese a su presencia. Póngase a las órdenes. Póngase a las órdenes de Dios. Póngase a las órdenes del que vive, del que te compró por sangre.